Es el tiempo del avivamiento, es el tiempo de la manifestación, es el tiempo de una iglesia sin manchas, es el tiempo de tu redención, es el tiempo del avivamiento, es el tiempo de la manifestación, es el tiempo de una iglesia sin manchas, es el tiempo de tu redención. Gloria al Señor. Amigos de Santa Cruz, Bolivia y el mundo, los saludo con la paz del Señor Jesucristo. La palabra de vida del día de hoy titula El poder de la palabra del Creador. Como dice en el libro de Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también como dice en Mateo 4, del 3 al 10, vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesucristo respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesucristo le respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Luego el tentador le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Jesucristo le vuelve a contestar: vete, Satán, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El poder de la palabra del Creador. Dios dijo, Dios lanzó la palabra y se hizo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba Dios. ¿Quién es ese Verbo? ¿Quién es esa palabra? Es el Señor Jesucristo. Estaba junto al Padre, y a través de su palabra fueron hechas todas las cosas, fueron creadas, ¿no? La luz, la tierra, el agua, los animales, plantas, ser humano y todo el universo. El poder de la palabra del Creador. Cuán importante es conocer la palabra del Creador. ¿Para qué? Para reclamar mis derechos primero, luego para vivirla, para ponerla en práctica, para comprobar que lo que está escrito es verdadero y se cumple, se hace realidad. Fuimos creados para cambiar las realidades de nuestro entorno, porque la obra de Dios empieza primero en mí y después se expande, ¿no?, a mi entorno, familia, amigos, compañeros, y así va yendo la onda expansiva, ¿no? Por eso es importante, miren, otro pasaje que hemos leído también, cuando Jesucristo, después de estar en el desierto, ¿no?, ayunando, se le aparece el tentador, justo cuando Jesucristo tenía hambre, ¿no?, después de ayunar 40 días, como dice, ¿no?, la palabra, vino el tentador y lo tentó. Escrito está, le dijo, ¿no? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan para que comasle. Jesucristo le responde: escrito está también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es muy interesante. Toda palabra que sale, que viene de la boca de Dios, está en la Biblia. Por eso es importante conocer, enterarnos de lo que Dios dice y de lo que Dios tiene para nosotros. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, te multiplicaré, mis bendiciones te alcanzarán, tengo pensamientos de bien y no de mal para ti, y tendrás vida y vida en abundancia. Mire cuántas palabras hermosas que Dios tiene, pero que muchas veces desconocemos y no sabemos, y estamos ahí siendo presa fácil del enemigo, del tentador, del engañador, como le sucedió a Jesucristo. Luego le dice, ¿no?, lo lleva a lo más alto del templo y le dice: lárgate de acá. Dice la palabra que si te largas, Dios no va a permitir que te hagas daño, va a mandar a sus ángeles para que te agarren, para que te salven. Escrito está, le dice, ¿no?, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando veamos peligro, no es que tengamos miedo, sino que seamos cuidadosos. Que si nosotros vemos allá a lo lejos gente de dudosa procedencia y con ciertas intenciones sobre mí, que no vaya por ahí, pues, ¿no? Interesante, pero para no tentar a Dios, por más que usted se cura con la sangre de Cristo, como hacemos los cristianos, pero si está el peligro allá, dice la palabra también, ¿no? El sabio ve el peligro y se aparta, pero el necio le mete nomás, ¿no?, y
sufra las consecuencias. Seamos sabios, no tentemos a Dios, ¿ok? Luego también le dice, lo lleva, ¿no? A las montañas más altas y le muestra todos los reinos del mundo. Todo esto le dice, ¿no? Todos estos reinos, su gloria, su poder, su riqueza van a ser tuyos, le dice a Jesucristo el diablo. Si postrados me adoras, le dice, si te pones de rodilla y me adorás. Jesucristo le dice, ¿no? Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él lo servirás. Vete, Satán, ya no me fregues ya. Si vos tenés palabra, yo también tengo palabra, pero yo la vivo la palabra, no como vos que la tenés ahí como un rezo, pero no la pones en práctica. De nada sirve, hablando de rezo, que usted rece el Padre Nuestro. No está mal rezar el Padre Nuestro. El tema es que no lo ponemos en práctica, que no lo vivimos. De nada sirve recitarlo. Y rezo viene de eso, de recitar, de repetir. La palabra dice, ¿no? No uséis vanas repeticiones. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros oremos, hablemos con Dios, debemos hacerlo desde el corazón, hablar sinceramente, hablar de verdad con Dios, no con tapujos, no con palabras rebuscadas, no que Señor, que santísimo, que poderosísimo. A Dios no lo engañamos. Por eso es que es importante conocer la palabra. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. La gente está engañada a través del rezo, que el Padre Nuestro, que el Ave María, que el Rosario, un engaño. ¿Por qué viene ese engaño? Por desconocer la palabra del Creador. La palabra, no la religión, la palabra. Porque religión es lo que dicen los hombres. Pero a ver, ¿qué está diciendo este tipo? Que reza el Rosario, 20 Padre Nuestro, 20 Ave María. ¿Pero dice eso la Biblia? ¿Está escrito eso? ¿Dice? No dice. Y ahí uno se entera. Por eso es importante. Mire, la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y qué es un testamento? Un testamento es un documento legal y espiritual también, porque es la palabra de Dios, donde Dios dice todo lo que Él tiene para nosotros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Con la palabra de Dios usted agarra y puede reclamarle a Dios: Señor, tu palabra dice esto, que tú tienes esto para mí y no se está cumpliendo. Usted puede hacer eso, claro, de una manera educada, de una manera humilde lo puede hacer. Ahí usted en su intimidad con Dios lo puede hacer. Pero ¿qué pasa con las personas que no conocen el testamento? No saben sus derechos, no saben lo que tienen a su nombre, lo que le han heredado a su nombre. Esas personas son personas que no son hijos de Dios, que son creación de Dios, porque hijo es el que obedece a su padre. Aquel hijo que no obedece a su padre es simplemente un creado, pero no es hijo de Dios, porque hijo es el que obedece, y la fiel figura, el fiel ejemplo es Jesucristo. Dejó el trono allá y vino y se hizo carne y obedeció, porque él mismo lo decía: yo vengo en el nombre de mi padre, decía, y yo vengo lo que él me mandó a hacer. Y él cumplió todo lo que su padre le mandó a hacer, él lo cumplió, y fue el único que lo cumplió. Nadie más lo cumplió y nadie más lo va a cumplir. Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice. Interesante, ¿no? Por eso es importante conocer la palabra de Dios, conocerla para reclamar mis derechos, para recibir las bendiciones que Dios tiene para mí. Es importante salir de la ignorancia. La ignorancia mata. Por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Por falta de conocer mi palabra y no ponerla en práctica se perdió mi pueblo. Interesante, oiga, y aquí en Santa Cruz, a pesar que hay muchos creyentes en Jesucristo, hay que dar el pasito más adelante, ¿no? No solamente creer, sino vivirlo, porque la fe sin obra es muerta, dice, ¿no? Y a todos nos ha pasado. Al comienzo íbamos a calentar el asiento en las iglesias, pero después tomamos nuestro lugar como hijos, ¿no? Y empezamos a hacer. Y aquí estamos transmitiendo, evangelizando, haciendo crecer el reino del Señor para gloria de Él, no para gloria nuestra. Amén. Así que, mis amigos, es importante conocer la palabra, nuestro testamento, nuestra herencia como hijos de Dios. ¿Para qué? Para reclamarlas y vivirlas y recibir las bendiciones, las bondades que Dios tiene. El poder de la palabra del Creador. ¿Ok? Bendiciones. Hasta la próxima. Chao, chao. Es el tiempo del avivamiento. Es el tiempo de la manifestación. Es el tiempo de una iglesia sin manchas. Es el tiempo de tu redención. Es el tiempo del avivamiento. Es el tiempo de la manifestación. Es el tiempo de una iglesia sin manchas. Es el tiempo de tu redención. Gloria al Señor.